6:30 de la mañana, el café de Nadia ya estaba abierto. Era pequeño, modesto y escondido entre una lavandería y una ferretería en la calle principal de la colonia. No era el lugar más glamuroso de la ciudad, pero tenía corazón, y ese corazón era Nadia. Estaba allí ella todas las mañanas antes del amanecer, con su delantal ya espolvoreado con harina, sus 3 pequeñas hijas, Lea, Miri y la pequeña Job, ayudándola o colgando de sus brazos. Con las mangas arremangadas y los ojos brillando con determinación, Nadia hacía más que servir comida, servía amor. Algunos lo llamaban un café, otros lo llamaban un santuario. Dirigir un pequeño negocio como madre soltera no era algo que Nadia planeara. Después de que su esposo falleciera inesperadamente 4 años antes, el dolor casi la había enterrado. Pero una noche, sintiéndose abrumada y orando en voz alta en la cocina, escuchó la voz de su hijita mayor preguntando en voz baja: «Mami, ¿qué vas a hacer mañana?». Nadia se miró las manos cubiertas de harina, cansadas y adoloridas, y dijo: «Creo que voy a hornear algo para compartirlo con alguien». A la mañana siguiente lo hizo. Primero fueron los vecinos, luego los amigos de la iglesia, luego algunos extraños. Eventualmente alguien le dijo: «Deberías abrir un café». Y lo hizo. Tiempo después, era un jueves por la mañana. La lluvia golpeaba sin cesar las ventanas. Y Nadia acababa de sentar a su hijita Job para que tomara su leche, cuando sonó la campanilla de la puerta del café. Un hombre entró con ropa demasiado delgada y empapada. Su barba era espesa, su rostro cansado y sus ojos cabizbajos. Se hizo un silencio breve mientras él se quedaba de pie, goteando sobre el tapete de bienvenida. Nadia miró a sus niñas y, sin decir una palabra, rodeó el mostrador y caminó hacia el hombre, secándose las manos en el delantal. «Adelante», dijo ella con dulzura, «aquí usted estará bien». El hombre no habló. Tenía los labios agrietados, los hombros caídos. «Venga, siéntese junto al calentador», dijo ella, guiándolo hasta la mesa que estaba al fondo. «Le voy a traer algo calientito». Lea, su hijita, observaba atentamente desde atrás del mostrador, con la curiosidad iluminando sus jóvenes ojos. Le susurró a su hermana: «¿Es pobre?». Miri, la mediana, pensativa, respondió: «Creo que se parece a Jesús cuando estaba cansado». Nadia regresó momentos después con un plato, huevos revueltos, pan tostado con mermelada de fresa y un rol de canela recién salido del horno. Los colocó frente al hombre sin alarde, junto con una taza de café humeante. «Cortesía de la casa», le dijo en voz baja, «usted es nuestro invitado hoy». Finalmente, él levantó la vista. Sus ojos brillaban. «¿Cómo se llama?», preguntó Nadia. «Lucas», dijo con una voz ronca. «Solo Lucas». Ella sonrió. «Entonces, bienvenido, Lucas. Nos alegra que esté aquí». No le preguntó de dónde venía,
ni cuál era su historia, ni por qué parecía tan desanimado. Ella solo le dio de comer. Y mientras comía, la tensión de su rostro se suavizaba. Para cuando terminó el rol de canela, sus ojos se habían cerrado brevemente, no por tener sueño, sino como experimentando algo muy parecido a la paz. Cuando Lucas se dispuso a marcharse, se paró ante el mostrador y dijo: hace tiempo que no me sentía tan humano. Pero su bondad, le dijo a ella, su bondad es algo que nunca olvidaré. Nadia metió la mano en su delantal y le ofreció una servilleta. Aquí bendecimos a todos los que entran por esta puerta, le dijo. Este café no es mío, es del Señor. Lucas bajó la vista hacia la servilleta. En él había una sencilla bendición escrita con la cuidadosa letra de Nadia. Decía: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Él dobló la servilleta, la puso en el bolsillo cerca de su corazón y luego se fue. Más tarde, ese día, mientras Nadia limpiaba las mesas y Lea secaba los platos, su hija le hizo la pregunta que nadie sabía que llegaría. ¿Por qué le regalaste la comida a ese hombre, mamá? Nosotras no tenemos mucho. Nadia se arrodilló a la altura de los ojos de Lea. Cariño, a veces Dios envía a las personas no para que las pongamos a prueba, sino para que Él pueda probarnos a nosotros. Ese hombre tal vez era un ángel disfrazado. ¿Como en la Biblia?, preguntó Miri con los ojos muy abiertos. Nadia asintió. Exactamente, como en la Biblia. En Hebreos 13:2 dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lea parecía pensativa. Entonces, ¿nuestro café es como nuestro ministerio? Siempre lo ha sido, susurró Nadia, sonriendo. Cada plato es una oración, cada mesa es un púlpito, cada acto de bondad es una bendición disfrazada. A lo largo de los años, más personas como Lucas pasaron por el café de Nadia. Algunos se quedaron a comer solo una vez, otros regresaban semanalmente. Algunos regresaron años después con historias de cómo esa comida caliente o esa bendición en la servilleta habían cambiado sus vidas. Nadia nunca llevaba la cuenta de cuántas personas alimentaba gratis. Simplemente confiaba en que Dios, que multiplica los panes y los peces, también multiplicaría la harina y el azúcar y los granos de café. Y Dios lo hizo. Cada vez que la despensa se agotaba, alguien donaba suministros. Cuando necesitó un horno nuevo, un antiguo cliente le ofreció uno. Cuando su hija menor se enfermó y tuvo que cerrar durante una semana, la comunidad se unió para cubrir la renta. No era magia, era el ministerio. Para Nadia, ser madre no estaba separado de ser una discípula de Jesús. Le enseñó a sus hijas matemáticas y la Biblia, cómo preparar la masa para los hot cakes y cómo susurrar una bendición. Les enseñó cómo mantenerse firmes ante la tentación
y cómo arrodillarse en oración. Vivía lo que predicaba, no con perfección, pero sí con transparencia y honestidad. A menudo les decía a sus hijas: Dios no solo habita en las catedrales, Dios se manifiesta también en los cafés y en las cazuelas y en la amabilidad y en los roles de canela. Un día de la madre, sus hijas la sorprendieron dándole un álbum lleno de notas que los clientes habían dejado a lo largo de los años. Muchos de aquellos que alguna vez habían sido extraños y necesitados. Y al leerlas, Nadia lloró. Una nota decía: no solo me alimentaste, me recordaste que yo todavía era amado por Dios. La hospitalidad cotidiana de una madre en el café de Nadia o en el hogar o en cualquier lugar es un fuerte reflejo del amor ágape de Dios. Si algo se parece al amor perfecto, incondicional, el amor ágape de Dios, es el amor de una madre. Por eso la Escritura nos exhorta, Romanos 12:13, a contribuir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y de la mujer virtuosa dice que extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. La hospitalidad no se trata de comidas lujosas, ni de grandes, espectaculares lugares. Se trata de abrir lo que tienes, tu casa, tu mesa, tu corazón, a alguien que lo necesite. Dios honra los momentos invisibles en los que las madres sirven no solo a sus propias familias, sino también a los extraños, con compasión y fe. La influencia de una madre a menudo no proviene de plataformas, sino de lugares como las cocinas, las salas de estar y los mostradores donde se sirve el café. El amor de una madre a menudo se manifiesta en las cosas pequeñas de la vida, en las loncheras, en las canastas de ropa sucia y en los roles de canela. Pero esos actos de amor aparentemente ordinarios son a menudo los más sagrados. El café de Nadia no era grande, ni lujoso, ni famoso, pero era tierra santa, santificada por el servicio. Y quizá tu hogar no es ni grande, ni famoso, ni lujoso, pero tu hogar es tierra santa, porque ha sido santificada por tu amabilidad, por tu bondad, por tu amor incondicional. Así que este Día de las Madres, honramos a las madres, las abuelas, las madres espirituales y las mujeres, todas que sirven en silencio y fielmente. Ellas no necesitan un púlpito para predicar, ni un escenario para adorar, ni un título para liderar. A veces, todo lo que necesitan es un delantal y un corazón dispuesto para servir a Dios y a los que la rodean. Un aplauso para las mamás. Ok, Juan era el mensajero, el precursor, la voz del que clama en el desierto, el que preparó el camino del Señor. Este era su ministerio. Él vino antes
de que Jesús iniciara su ministerio de predicación, de sanidad, de liberación, y Él fue enviado por Dios para preparar el camino del Señor, para que las personas estuvieran expectantes de el ministerio de Cristo, de lo que Cristo vendría a hacer a su favor. Y ese ministerio de Juan el Bautista es el ministerio que Dios quiere que tú y yo tengamos también. Porque tú y yo estamos viviendo como Juan en un desierto espiritual. Estamos viviendo en medio de una cultura que ignora a Dios, que no tiene lugar para Cristo en su vida. Y por eso Dios te llama a ti y me llama a mí a ser una voz que clama en el desierto, para preparar el camino del Señor, para que el Señor pueda llegar a la vida de nuestro primo, a la vida de nuestro vecino, a la vida de nuestro compañero en la escuela, porque como Tamara hizo, insistiendo, oye, vamos a la reunión de jóvenes, oye, vamos al café con Jesús, oye, vamos al campamento. Era una Juana en el desierto. Era una voz en el desierto. Allá en la escuela súper de música, una voz en el desierto. Y eso quiere que seamos tú y yo. Quiere el Señor que tú también puedas preparar el camino para que Dios pueda llegar al corazón de muchos alrededor de ti. Juan vio a Jesús acercándose aquel día. ¿Y qué es lo que vio? No vio a un revolucionario, no vio a un filósofo, no vio a un gran maestro, no vio a un gran líder. Vio a un cordero. Eso es lo que Juan vio, el Cordero de Dios. Juan recibió una revelación poderosa acerca de la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vio, número uno, al Cordero con mayúscula. El Cordero que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento, lo que Dios le había hablado a Adán y Eva en el Edén cuando los vistió de pieles de oveja, lo que Dios le había hablado a Abraham cuando fue al monte a sacrificar a Isaac, lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel aquel día de liberación de Egipto en la Pascua. ¿Cuál es la misión de este Cordero? El Cordero de Dios no vino para darnos religión, no vino para darnos entretenimiento, no vino para hacernos orgullosos espirituales, que nos sentimos mejor que los demás. No, el Cordero de Dios vino para quitar el pecado. Vino para quitar el pecado. Y si Él ha quitado este pecado, debe de ser porque nosotros teníamos pecado, nosotros éramos pecadores. Y esta es una realidad que nunca debemos de olvidar. La iglesia no está llena de santos glorificados, sino de pecadores perdonados. Eso es lo que somos nosotros. Lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer, y lo que cada persona en el mundo necesita hacer, es traer nuestro pecado al Cordero que fue sacrificado y su sangre derramada en la cruz del Calvario para quitar el pecado de nuestra vida. El Cordero de Dios nos quita la condenación del pecado, esa carga de culpabilidad, ese saber que hemos hecho mal y no sabemos cómo resolverlo. El Cordero de Dios nos quita la condenación del pecado y en su gracia nos da también la capacidad para vencer el poder del pecado en nuestra vida diaria, y un día nos dará la gracia maravillosa de ser quitados de la presencia del pecado de una vez y para siempre. Qué maravilla será aquel día cuando el Señor nos lleve a su presencia y podamos andar
en las calles de oro. Cuando yo llegué a Monterrey, año 2001, 19 de febrero, venía de la Ciudad de México. La Ciudad de México en ese tiempo era una olla de smog. Se respiraba smog. Por eso decían que los del DF, cuando salían de vacaciones a la playa o algo, buscaban un camión para acercarse al escape y respirar. Ya se sentían en casa por el smog. Pero cuando llegamos a Monterrey, aquel 19 de febrero, mi primera memoria de Monterrey fue llegar ese día, respirar. Estábamos en el Cerro del Obispado. Respirar y sentir que el aire estaba limpio. Ha cambiado un poco ya ahora, ¿verdad? Pero aquel día yo sentí el aire limpio. Así va a ser cuando estemos con el Señor. No más pecado. No más pecado. Libres de la condenación, del poder y de la presencia del pecado. Lo segundo que Juan recibió en esta increíble revelación fue acerca del bautismo en agua, que es lo que nosotros vamos a practicar ahora. Y dijo que el bautismo en agua tenía como propósito que Jesús sea manifestado, que Jesús sea revelado, que Jesús sea conocido para Israel y para todo el mundo. Ahora, quiero que reflexiones un momento. Bautizarse en agua es algo un poco loco. ¿Qué sentido tiene que alguien te sumerja en el agua y luego te saque del agua? Seguro que lo has hecho como miles de veces desde niño. Meterte al agua, salirte del agua. ¿Qué significado puede tener eso? Sin embargo, algo tan sencillo y tan loco tiene un mensaje poderoso. Significa que has tenido un encuentro con Jesús que ha transformado tu vida. Significa que Jesús te encontró en el mundo del pecado y te perdonó y quitó el pecado de tu vida para darte la oportunidad de empezar de nuevo con una nueva naturaleza y una nueva vida. Significa que tu encuentro con Jesús te ha llevado a declararte muerto al pecado, que has decidido sepultar tu pasado y estás dispuesto a levantarte para iniciar una nueva manera de vivir. Eso es lo que representa el bautismo en agua. No que el agua tenga el poder de quitar tus pecados, sino que al bautizarte, tú estás dando testimonio de cómo tú ya has rendido tu vida a Cristo y que tu anhelo ahora es vivir una vida diferente, una vida agradable a Dios. Amén. Y la tercera parte que le reveló Dios a Juan: este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Siempre me ha llamado la atención esta revelación que tuvo Juan el Bautista. Porque Juan no vio o no habló de el Jesús que sana a los enfermos con poder. No habló del Jesús que libera a los que han vivido oprimidos por el diablo. No habló del Jesús que hacía milagros, que multiplicaba los panes. No habló del Jesús que resucitaba a los muertos. ¿De qué habló Juan? ¿Qué revelación recibió? Del Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. El Jesús que bautiza con el Espíritu Santo. Yo tengo que concluir que si el Padre le reveló a Juan el Bautista esto, debe de ser porque esto es algo muy importante para Dios y por lo tanto debe de ser muy importante para nosotros.
Hay muchos que descartan la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Piensan que fue una experiencia que solo era necesaria allá al inicio de la iglesia, pero que ya no es necesaria ahora. Algunos han visto que algunos llamados carismáticos han caído en excesos y entonces han reaccionado en contra de esos excesos y se han ido hasta el otro extremo. Yo no quiero ser carismático, entonces yo voy a cancelar toda experiencia que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en mi vida cristiana. Pero ellos se han olvidado que Jesús fue enviado por el Padre para bautizarnos con el Espíritu Santo. Esto es la revelación importantísima que Dios le dio a Juan. Cristo vino para que nosotros podamos vivir una vida guiada por el Espíritu, para que vivamos en el poder del Espíritu, así como Él vivió. Para mí, esto quiere decir que aunque no está mal que busques a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, como tu libertador o como tu proveedor, quizá lo primero que tú deberías buscar en tu vida cristiana es a Jesús, el que te bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando tienes el bautismo con el Espíritu Santo, entonces tienes acceso a un nivel mayor de adoración, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Cuando tienes el bautismo con el Espíritu Santo, entonces tienes un acceso a un mayor entendimiento de la Escritura, porque el Espíritu, dijo Jesús, que nos guiaría a toda verdad. Cuando tienes el bautismo con el Espíritu Santo, entonces tienes acceso a las herramientas poderosas que son los dones del Espíritu Santo. Son las herramientas para edificar su iglesia. La iglesia es un edificio espiritual que requiere de herramientas espirituales. Y estas solamente están accesibles cuando nosotros recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando tienes este bautismo, entonces tienes acceso a un GPS espiritual maravilloso, porque el Espíritu es el que nos guía en las decisiones de la vida. Las decisiones grandotas, ¿con quién me voy a casar? Y las decisiones pequeñas, ¿cuál vestido me debo comprar? El Espíritu Santo es el GPS espiritual. Si Juan el Bautista estuviera aquí, te diría: no te conformes con el bautismo de salvación en Cristo. Eso es maravilloso, es la puerta de entrada a esta nueva vida, pero hay más. No te conformes con el bautismo de obediencia en agua. Es importante. Es una puerta de entrada a la vida de discipulado, a la vida de un creyente comprometido. Es excelente, sí, pero hay más. Juan te diría: recibe el paquete completo que Dios ha preparado para ti. Sé salvo, sé obediente y recibe el poder del Espíritu Santo. Porque cuando tienes el paquete completo, eso es lo que te capacitará para ser un cristiano vencedor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios.